Hola mis Géminis, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, le mando un saludo muy especial a mi hermana Normita, que la quiero muchísimo a mi Normita. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje especial para ti de parte de los arcángeles. Y si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. En esta ocasión está el arcángel Jofiel diciéndote: tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Atentamente, el arcángel Jofiel. Bueno, entrégale a él esos sentimientos de que te compararon con tus hermanos, con tus hermanas, con alguien, con una compañerita, con alguien. Entrégale eso y sana ese corazoncito. ¿Listo? Que tú no eres menos que nadie. Eres un ser de luz espectacular, hermoso, precioso. ¿Listo? Vamos para adelante, mis queridos y mis queridas Géminis. Bueno, vamos a hacer 3 lecturas en esta ocasión. Primero para los solteros, segundo para la economía y tercero para el amor. Vamos a comenzar con los solteritos en esta ocasión, invitándolos a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mucho cuidado con una persona mayor que tú, de signo Géminis, Libra o Acuario, signo de aire, al igual que tú, una persona que puede estar utilizando artes oscuras, mentiras para hacer una trampa, pero está más interesado en que tú como que tengas ruina económica en este preciso momento, mi querido y mi querida Géminis. Debes protegerte para esa situación. Te aconsejo muchísimo visitar el canal de Aleli Astral o del Emperador Vela, donde hay rituales en los cuales tú puedes utilizar para protegerte y no permitir que estas cosas sucedan contigo. Eres una persona bastante envidiada por las cosas que has conseguido. No importa si tienes mucho o si tienes poco, pero la envidia está a tu alrededor realmente. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas que viene una mejora para ti totalmente espectacular. Hay muchas cosas que se aclaran definitivamente y muchas cosas que van a salir a la luz. Con relación a tu economía, a pesar de las envidias de las personas, te digo que viene una economía fabulosa para ti. Definitivamente hay algo que te deben a ti del pasado. Bueno, ya sea problema, dificultad, dinero, te lo van a pagar, pero es algo de muy del pasado. Listo, pero es algo muy bueno para ti. Vas a triunfar sobre obstáculos que te vienen a ti. Vas a triunfar tú definitivamente. Esas personas no van a poder contigo, no te van a poder hacer ese mal que te quieren hacer. Así le paguen al 10.000 brujos, a 10.000 brujas, no lo van a hacer. No lo van a poder hacer contigo, porque hay ángeles, arcángeles que te protegen. También cultiva tu vida espiritual para que tengas un mejor soporte para ti, mi querido y mi querida Géminis, y que no entre nada dentro de tu cuerpo físico ni de tu cuerpo espiritual. Aseméjalo como una persona que hace ejercicio, que come, que va al médico, que se cuida físicamente y mentalmente. Si le llega una enfermedad, pues como que la va a poder confrontar de una mejor manera. Pero si es una persona débil que no se cuida absolutamente para nada, llega una enfermedad y pum, lo acaba. ¿Listo? Entonces ahí te dejo esa metáfora. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la economía, mi querido y mi querida Géminis. En esta ocasión, wow, hay sí problemas, sí hay dificultades, pero yo te digo que de esa misma manera se aclaran cosas. ¿Listo? Se aclaran muchas cosas. Hay ciertas personas que te van a querer robar. Eso es verdad, eso es real. Así como le salía la lectura a mis queridos solteritos y solteritas, sí. Pero tú te vas a enterar absolutamente de todo, te vas a dar cuenta de esa situación y no van a poder contra tuya. ¿Listo? Van a haber muchas peleas, muchas dificultades por ciertas cuestiones de dinero. Inclusive podrían haber problemas legales, cuestiones legales en toda esta situación, pero tú tienes definitivamente las de ganar. Tienes que, mira, si hay cosas que están en el tintero por completar en este aspecto de tu vida, ya sea economía, estudios o negocios, listo, acaba todo lo que tengas que terminar, termínalo, complétalo. ¿Listo? Tal vez este trabajo en el cual tú estás en este instante no es lo que tú siempre has querido.
bueno, búscate un trabajo liberador. No te digo que te salgas ya mismo donde tú estás, porque tal vez es tu medio de vida y de sustento para ti y tu familia, pero sí comienza a buscar otras opciones. Hay una mujer que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, mi querido y mi querida Géminis, a resolver este problema. Te va a ayudar demasiado, demasiado. Te dice el arcángel Ariel nuevamente, pregúntate si el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo para soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Atentamente, el arcángel Ariel. Entonces, bueno, es momento de renovar, es momento de diversificarse. Hazlo. O es momento de cambiar de empresa, de estudio, de negocio, de trabajo. Hazlo. Listo, no te digo que te vayas con los ojos cerrados, pero sí que lo comiences a hacer y comiences a estudiar la posibilidad de estar mucho mejor. Bueno, esa es la lectura para la economía. Ahora sí vamos a hablar del amor, que es tan importante también. Todos los aspectos de la vida son realmente importantes y hay que tener un equilibrio en absolutamente todo, ¿cierto, mis queridos y mis queridas Géminis? Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, lo que siente por ti esa persona es un sentimiento bastante, bastante firme. Es una persona a la cual ha sido bastante traicionada en su pasado y que tiene mucho miedo, mucho temor de lo que puede estar sucediendo en tu cabecita y en tu corazón con respecto a la relación que ustedes están viviendo en este instante. Lo que espera a ti es que tú te convenzas de que él o que ella es la persona que realmente necesita o necesitas para tener a tu lado de aquí en adelante hasta que la muerte los separe. Es una persona que necesita que te convenzas, es una persona que te necesita que te apasiones por esta relación. Bueno, si eso es lo que tú quieres, vamos para adelante, porque es alguien que realmente puede estar bien contigo. ¿Listo? Piensa que tú eres una persona bastante firme, bastante certera para solucionar problemas y dificultades y realmente es alguien que te admira. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también veremos el consejo de tus guías espirituales. Wow, muchos problemas, muchas discusiones entre ustedes dos, pero al mismo tiempo son cosas necesarias para que aclaren muchas cosas, muchas ideas, muchas contrariedades que han tenido entre ustedes dos, más que todo por chismes, más que todo por cuestiones de otras personas que se han querido inmiscuir en la relación que ustedes tienen. A la larga, ustedes logran superar este impasse que van a tener de tanto problema y de tanta dificultad y van a seguir adelante, van a trabajar muchísimo por la relación y van a llegar a un nivel más en la relación, ya sea que se vayan a casar, ya sea que se van a ir a vivir juntos o que formalicen la relación. Bueno, vamos a ver qué me les aconsejan a ustedes sus guías espirituales. Que cojan ese toro por los cuernos, me dicen. Usa las armas de tu intelecto. No todas no las sabemos, no todas ¿cómo te digo? No todas tenemos la experiencia en todas las cosas. Averigua de cómo resolver X situación de mi pareja, esto, lo otro. Estudien entre los dos, vean la manera. Si es necesario buscar consejería de pareja, háganlo definitivamente. Mira, ustedes van a tener como un encuentro entre ustedes dos. Listo, después de tanto problema, de tanta discusión, ustedes dos van a tener, se van a dar cuenta de que son realmente el verdadero amor el uno para el otro y que pueden construir algo bonito. El amor entre ustedes dos es sincero, es correspondido. Mira, esta es la carta de la cooperación del tarot egipcio. Es sincero y es a largo plazo. No es para un día, no es para 2 días. Es realmente algo que va a durar muchísimo, muchísimo. Mira, el arcángel Miguel te dice, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios, ¿ya? Aquí la cosa es muy clara. Es una relación de 50-50. Ayúdense, listo, mutuamente. No quiera solamente uno hacerlo todo o no quiera una persona dejar que la otra persona haga absolutamente todo, no.
50-50 absolutamente todo y verán que las cosas funcionan muy, muy bien. Tienen una relación bonita ustedes entre mano, que se está construyendo, pero que va a ser más genial de lo que está haciendo en este instante. Sí viene un momento de crisis, pero ustedes la van a pasar y con notas sobresalientes. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir: mi pareja y yo luchamos, triunfamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.